Salomón es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la Biblia. Su nombre está ligado a la sabiduría divina, pero también a la tentación y la idolatría. Su vida es un recordatorio de que incluso aquellos bendecidos con grandes dones pueden sucumbir a sus debilidades. En este relato exploraremos su ascenso al trono, su legado como constructor del Templo de Jerusalén y las decisiones que lo llevaron a perder el favor de Dios. La historia de Salomón no comienza con gloria ni bendiciones, sino con un pecado que casi destruyó el legado de su padre, el rey David. Para entender los inicios de este gran monarca, debemos remontarnos al oscuro episodio que marcó su concepción y cómo, a pesar de los errores humanos, la misericordia de Dios logró transformar una tragedia en un símbolo de esperanza. David era un rey querido y un hombre conforme al corazón de Dios, pero incluso los más grandes líderes son vulnerables a las tentaciones. En un momento de debilidad, mientras sus soldados luchaban en el frente, David permanecía en el palacio. Una tarde, desde la terraza, vio a una mujer bañándose. Su belleza lo cautivó al instante. Esa mujer era Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados más leales del rey. Sin considerar las consecuencias, David mandó traer a Betsabé al palacio. El poder del rey era absoluto, y ella no pudo negarse. Poco después, Betsabé le informó que estaba embarazada, y la desesperación de David lo llevó a tramar un plan para encubrir su pecado. Ordenó que Urías regresara del frente, con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y así ocultar la paternidad del niño. Pero Urías, un hombre íntegro, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en batalla. Frustrado, David tomó una decisión aún más sombría. Envió a Urías de regreso al frente con una orden secreta para Joab, el comandante del ejército. En esa carta, David pedía que Urías fuera colocado en la línea de combate más peligrosa y luego abandonado para asegurar su muerte. El plan se llevó a cabo, y Urías murió en el campo de batalla. David pensó que su secreto estaba seguro. Tras la muerte de Urías, tomó a Betsabé como esposa y se preparó para continuar con su vida, como si nada hubiera pasado. Pero los ojos de Dios no estaban ciegos a esta injusticia. A través del profeta Natán, Dios confrontó a David con una historia que desnudó su culpa. Natán le habló de un hombre rico que, en lugar de usar sus propios recursos, tomó la única oveja de un hombre pobre para alimentar a un visitante. Cuando David se indignó por la crueldad del hombre rico, Natán pronunció las palabras que lo hicieron temblar. Tú eres ese hombre. El juicio de Dios fue inmediato y severo. Aunque David se arrepintió profundamente, el primer hijo nacido de su unión con Betsabé murió como castigo. Este doloroso episodio dejó a David y Betsabé sumidos en el duelo, pero también los llevó a buscar la misericordia de Dios. Fue en este contexto de arrepentimiento y reconciliación que nació Salomón. Su nombre, que significa pacífico, simbolizaba una nueva etapa, no solo para David y Betsabé, sino también para Israel. Desde su nacimiento, Salomón fue visto como un signo de la gracia divina, una muestra de que Dios puede transformar incluso las situaciones más oscuras en algo lleno de propósito. Este niño, nacido de una relación marcada por el pecado, estaba destinado a convertirse en uno de los reyes más grandes y sabios de la historia. Sin embargo, su camino no fue fácil. Creció bajo la sombra de un padre que cargaba con el peso de sus errores y en un reino donde las intrigas políticas y familiares amenazaban constantemente la estabilidad. La sucesión al trono de David no era un asunto sencillo, pues Salomón no era el primogénito. Había otros hijos mayores, como Adonías, que aspiraban al trono y la lucha por el poder estaba siempre al acecho. A pesar de estos desafíos, Salomón tuvo una ventaja única: la guía del profeta Natán, un hombre sabio que se convirtió en su mentor y protector. Natán, quien había sido testigo del arrepentimiento de David y de la misericordia de Dios, vio en Salomón un destino especial. Con paciencia y astucia, trabajó para asegurarse de que el joven Salomón tuviera la oportunidad de cumplir ese destino. Desde niño, Salomón mostró cualidades excepcionales. No era solo inteligente, sino también reflexivo y humilde, cualidades que Natán se encargó de cultivar.
Con su mirada aguda y su conocimiento profundo de las Escrituras, el profeta preparó al joven príncipe para el día en que tendría que asumir el trono. Sabía que Salomón enfrentaría desafíos, tanto internos como externos, y se dedicó a moldear su carácter con enseñanzas y advertencias. La proclamación de Salomón como heredero no estuvo exenta de conflictos. En los últimos días de David, Adonías, uno de los hijos mayores del rey, se autoproclamó sucesor, reuniendo el apoyo de figuras clave del reino. Pero Natán, junto con Betsabé, intervino para recordar a David la promesa de que Salomón sería el próximo rey. En un acto decisivo, David reafirmó públicamente a Salomón como su sucesor, frustrando las ambiciones de Adonías. Con apenas 15 años, Salomón asumió el trono de Israel. Era joven e inexperto, pero también estaba lleno de determinación. Bajo la sombra del pecado que marcó su nacimiento, y con las advertencias de su padre resonando en sus oídos, Salomón comenzó su reinado con una clara misión. No solo debía gobernar, sino también redimir el legado de su familia y honrar el pacto con Dios. El ascenso al trono de Salomón no fue simplemente un acto de sucesión, fue una transición cargada de desafíos, tanto internos como externos. Como un joven rey rodeado de figuras poderosas, intrigas políticas y un reino expectante, Salomón sabía que cada decisión que tomara marcaría el curso de su reinado. Antes de morir, el rey David llamó a Salomón para darle sus últimas instrucciones, una conversación cargada de emoción y gravedad. David no solo le recordó que su reinado debía estar centrado en Dios, sino que también le advirtió sobre los enemigos que podrían surgir para socavar su autoridad. Entre ellos estaba Joab, el antiguo comandante del ejército de David, quien había acumulado poder y causado divisiones dentro del reino. David también instó a Salomón a actuar con justicia, pero sin vacilar frente a quienes amenazaran la estabilidad de Israel. Estas palabras no fueron simples consejos de un padre, fueron un recordatorio de que el liderazgo requiere fuerza y sabiduría en igual medida. Con esta carga en el corazón, Salomón inició una purga estratégica para consolidar su posición. Joab, a pesar de su lealtad pasada, fue ejecutado, y otros opositores, como Adonías, fueron neutralizados. Estas acciones, aunque duras, dejaron claro que Salomón no era un rey débil. La estabilidad de su reino dependía de tomar decisiones difíciles desde el principio. A pesar de este inicio lleno de determinación, Salomón sabía que su juventud e inexperiencia podían ser una desventaja. El peso de gobernar a una nación tan compleja como Israel era abrumador. En ese momento crucial, su enfoque no estuvo en su fuerza militar ni en sus alianzas políticas, sino en su relación con Dios. Una noche, mientras dormía, Salomón tuvo un sueño que cambiaría su vida. En este sueño, Dios se le apareció y le ofreció una oportunidad extraordinaria: concederle cualquier cosa que pidiera. Podría haber pedido riquezas, poder o una larga vida, pero Salomón, mostrando una madurez sorprendente, pidió sabiduría. Su petición no fue un acto de falsa modestia, fue un reconocimiento sincero de sus limitaciones y de la inmensa responsabilidad que tenía. Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, pidió Salomón, con la voz llena de humildad. Esta solicitud reflejaba su deseo de ser un líder justo, alguien que pudiera guiar a Israel con integridad y compasión. Dios se complació profundamente con la petición de Salomón. No solo le concedió un corazón sabio y entendido, sino que también le otorgó riquezas y honor como recompensa por su humildad. No ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, declaró Dios. Con estas palabras, Salomón despertó de su sueño, sabiendo que había recibido un regalo divino que marcaría su reinado. La sabiduría de Salomón no tardó en ponerse a prueba. Uno de los episodios más recordados de su reinado fue el juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Ambas llegaron ante el rey, llorando y exponiendo sus argumentos. Sin evidencia clara que determinara la verdad, Salomón tuvo que recurrir a su intuición y al don que Dios le había dado. Con una calma impresionante, ordenó que trajeran una espada y propuso dividir al niño en dos,
dando una mitad a cada mujer. Ante esta propuesta impactante, la verdadera madre, movida por su amor maternal, rogó que se le diera el niño a la otra mujer con tal de salvar su vida. La otra mujer, en cambio, aceptó la división. En ese momento, Salomón reveló la verdad, devolviendo al niño a su verdadera madre. Este juicio no solo resolvió el conflicto, sino que también dejó al pueblo asombrado ante la sabiduría divina de su rey. Todo Israel oyó aquel juicio y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Se escribió sobre este evento. Este episodio fue solo el comienzo de una serie de decisiones que consolidarían la reputación de Salomón como un líder justo y sabio. La sabiduría de Salomón pronto trascendió las fronteras de Israel. Reyes y líderes de tierras lejanas enviaban emisarios para escuchar sus consejos y aprender de su conocimiento. Sus proverbios, llenos de enseñanzas prácticas y espirituales, comenzaron a difundirse, convirtiéndose en una fuente de inspiración para generaciones. Salomón no solo era un juez justo, sino también un maestro de la vida. Sus palabras abordaban temas universales: la justicia, la prudencia, el amor, la humildad y la relación del hombre con Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escribió en uno de sus proverbios, reflejando su profunda fe y su compromiso con los valores divinos. Con la sabiduría como fundamento, Salomón comenzó a construir no solo un reino, sino también un legado. A diferencia de otros líderes que confiaban en la fuerza bruta o en la conquista, Salomón entendió que el verdadero poder radica en la capacidad de guiar con justicia y en inspirar a otros a buscar lo correcto. Este enfoque no solo fortaleció a Israel, sino que también lo convirtió en un modelo de prosperidad y armonía. Uno de los logros más emblemáticos del reinado de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén. Este proyecto monumental no solo marcó un hito en la historia de Israel, sino que también fue un símbolo del compromiso del pueblo con Dios. Durante años, el rey David había soñado con edificar una casa para el Señor, un lugar donde su nombre fuera glorificado, pero Dios le negó esta oportunidad, declarando que la tarea debía ser llevada a cabo por su hijo, Salomón. Este mandato divino puso sobre los hombros del joven rey una misión que trascendía generaciones. Desde el principio, Salomón entendió la magnitud de esta tarea. El templo no sería solo un lugar de culto, sería el centro espiritual y cultural de Israel, una señal visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Salomón reunió a los mejores artesanos, ingenieros y trabajadores del reino para garantizar que la obra cumpliera con los más altos estándares de excelencia. Para obtener los materiales necesarios, Salomón estableció una alianza estratégica con Hiram, rey de Tiro. Tiro era conocida por su habilidad en la construcción y por sus abundantes recursos naturales, especialmente madera de cedro y ciprés, materiales ideales para la construcción. En una carta a Hiram, Salomón expresó su determinación. Mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon. Pero ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Ni hay adversarios, ni mal que temer. Por tanto, he determinado edificar casa al nombre de Jehová. Hiram, impresionado por la devoción de Salomón y reconociendo la grandeza de su reino, aceptó con entusiasmo. En un acuerdo mutuamente beneficioso, Hiram proporcionó los materiales y la mano de obra necesaria, mientras que Salomón enviaba a Tiro trigo, aceite y otros bienes. Esta alianza no solo facilitó la construcción del templo, sino que también fortaleció las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El diseño del templo era majestuoso, siguiendo las instrucciones detalladas que David había recibido de Dios. La estructura principal medía aproximadamente 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13.5 metros de alto, y estaba rodeada por patios y edificios auxiliares. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para reflejar la santidad y la magnificencia de Dios. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera de cedro, tallada con figuras de querubines, palmas y flores abiertas.
El oro puro cubría cada superficie, desde los pisos hasta los techos, creando un espacio de incomparable esplendor. En el interior del lugar santísimo, el Arca del Pacto, que contenía las tablas de la ley, fue colocada bajo 2 enormes querubines tallados en madera de olivo, cuyos alas se extendían hasta tocar las paredes del santuario. Además de la belleza estética, el templo estaba diseñado para ser funcional. Tenía áreas específicas para los sacrificios, los sacerdotes y los fieles, garantizando que cada aspecto de la adoración estuviera cuidadosamente organizado. Este nivel de detalle reflejaba no solo la habilidad de los artesanos, sino también la dedicación de Salomón para cumplir con las expectativas divinas. Después de 7 años de arduo trabajo, el templo fue completado. La inauguración fue un evento trascendental, lleno de simbolismo y devoción. Salomón convocó a todo el pueblo de Israel para esta ocasión, desde las tribus más cercanas hasta las más alejadas. El Arca del Pacto fue llevada al templo en una solemne procesión, acompañada de música, sacrificios y cantos. En el clímax de la ceremonia, Salomón se postró ante el altar y ofreció una oración que conmovió a todos los presentes. Con humildad, pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo, incluso las de los extranjeros que llegaran al templo buscando su favor. «Mira desde los cielos, lugar de tu morada, y escucha y perdona», clamó el rey. Esta oración no solo reafirmó el propósito del templo como un lugar de comunión con Dios, sino que también destacó el carácter inclusivo de la fe en Jehová, invitando a todas las naciones a reconocer su grandeza. En respuesta a esta dedicación, Dios manifestó su aprobación de una manera espectacular. Un fuego descendió del cielo, consumiendo los sacrificios sobre el altar, y la gloria de Jehová llenó el templo, dejando a todos los presentes sobrecogidos. Este momento marcó el apogeo espiritual de Israel, consolidando el templo como el corazón de su identidad nacional y religiosa. La construcción del templo tuvo un impacto profundo en el pueblo de Israel. Más que un edificio, se convirtió en un símbolo de unidad y devoción. Era el lugar donde se ofrecían sacrificios, se celebraban festividades y se buscaba la guía divina. Para los israelitas, el templo representaba la promesa de Dios de estar entre ellos, un recordatorio tangible de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, también fue un testimonio del liderazgo visionario de Salomón. Su capacidad para coordinar un proyecto de esta magnitud, manteniendo la paz y la prosperidad en el reino, demostró su sabiduría y habilidad como gobernante. El templo no solo transformó el paisaje de Jerusalén, sino que también elevó a Israel como una potencia espiritual y cultural en la región. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó un nivel de prosperidad y reconocimiento sin precedentes. Fue una época dorada para el pueblo de Dios, caracterizada por la paz, el crecimiento económico y una influencia internacional que atrajo la atención de las naciones vecinas y más allá. Salomón, conocido no solo por su sabiduría sino también por su riqueza y liderazgo visionario, transformó a Israel en un epicentro cultural y comercial. A diferencia de su padre, David, cuyo reinado estuvo marcado por guerras y conflictos, Salomón heredó un reino pacificado. Su habilidad para mantener la estabilidad interna y forjar alianzas externas fue crucial para preservar esta paz. Como lo describió él mismo en su carta a Hiram, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, ni hay adversarios, ni mal que temer. Esta estabilidad permitió a Salomón centrarse en el desarrollo económico y cultural del reino. Jerusalén, la capital, se convirtió en una ciudad próspera y vibrante, con un flujo constante de bienes, conocimientos y visitantes de todas partes del mundo conocido. Uno de los grandes logros de Salomón fue establecer rutas comerciales que conectaron a Israel con regiones lejanas. El puerto de Ezión-Geber, ubicado en el Golfo de Acaba, fue una pieza clave en este esfuerzo, permitiendo el comercio marítimo con Arabia, África y la India. Desde estas tierras llegaban especias exóticas, oro, piedras preciosas y maderas raras, enriqueciendo aún más el reino. Salomón también creó una flota de barcos, en colaboración con los marineros de Hiram, que se aventuraron por los mares en expediciones comerciales.
Estas naves no solo transportaban bienes materiales, sino también historias, conocimientos y costumbres de otros pueblos, convirtiendo a Israel en un crisol de culturas. La riqueza de Salomón era legendaria, y esto se reflejaba en la magnificencia de su corte. Su trono, una obra maestra hecha de marfil y revestida de oro puro, era una manifestación tangible de su poder. El palacio real, que tardó 13 años en completarse, era un testimonio de su gusto por el lujo y la opulencia. Todos los utensilios utilizados en el palacio estaban hechos de oro fino. La plata, que en su tiempo no era apreciada, se consideraba común. Las descripciones bíblicas de la abundancia en el reino son casi difíciles de imaginar. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, nada de plata, porque en los días de Salomón no era estimada. La fama de Salomón pronto trascendió las fronteras de Israel, alcanzando tierras lejanas donde se contaban historias sobre su sabiduría y riqueza. Una de estas historias llegó a oídos de la reina de Saba, una gobernante de un reino ubicado posiblemente en la actual Etiopía o Yemen. Intrigada por los relatos, la reina decidió emprender un largo y difícil viaje para conocer personalmente al rey, cuya fama había cruzado océanos y desiertos. La llegada de la reina de Saba a Jerusalén fue un evento espectacular. Viajaba con una comitiva imponente, cargada de regalos exóticos, especias, oro, piedras preciosas y otros tesoros que reflejaban la riqueza de su reino. Su objetivo no era solo rendir homenaje a Salomón, sino también poner a prueba su sabiduría con preguntas difíciles y enigmas. Salomón no solo respondió a cada una de sus preguntas con claridad y profundidad, sino que también la impresionó con la organización y esplendor de su corte, la riqueza de su reino y la paz que reinaba en Israel. La reina quedó tan asombrada que declaró: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad». La visita de la reina de Saba no solo consolidó la reputación de Salomón como un líder incomparable, sino que también estableció una conexión simbólica entre Israel y otras naciones, mostrando que la sabiduría y la justicia podían trascender fronteras. A pesar de la opulencia de su corte y las alianzas estratégicas, Salomón nunca dejó de destacar la importancia de la fe en Dios como el centro de su reino. Sus proverbios, escritos y enseñanzas reflejaban su deseo de guiar a su pueblo no solo hacia la prosperidad material, sino también hacia la rectitud espiritual. En sus proverbios, compartió principios atemporales que siguen siendo relevantes hoy en día. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A través de estas palabras, buscaba recordar a su pueblo que la verdadera grandeza no radica en la riqueza o el poder, sino en una relación genuina con Dios. En este punto de su reinado, Israel estaba en su apogeo. El reino no solo era reconocido por su riqueza y sabiduría, sino también por su compromiso con la justicia y la paz. Salomón se había convertido en un líder que no solo gobernaba con poder, sino que también inspiraba a quienes lo rodeaban. A pesar de la sabiduría y las bendiciones que Dios le había otorgado, Salomón, como cualquier ser humano, no estaba exento de las tentaciones del poder y los placeres del mundo. En un intento por mantener y expandir su influencia política, Salomón comenzó a formar alianzas matrimoniales con mujeres extranjeras, un acto que, aunque estratégico, terminó desviándolo del camino de la rectitud. El harén de Salomón era una de las características más emblemáticas y al mismo tiempo controvertidas de su reinado. Con 700 esposas y 300 concubinas, el harén no era solo un símbolo de su riqueza y poder, sino también una herramienta diplomática. Cada esposa representaba una alianza con un reino vecino, asegurando la paz y la cooperación entre Israel y otras naciones. Entre estas mujeres había princesas de Egipto, Moab, Amón, Edom y otros lugares lejanos, cada una trayendo consigo las tradiciones y culturas de su tierra natal. El palacio de Salomón se convirtió en un tapiz vivo de diversidad cultural, lleno de idiomas, costumbres y ceremonias exóticas. Sin embargo, esta diversidad, lejos de enriquecer espiritualmente a Israel, plantó las semillas de un problema mucho más profundo: la idolatría. Con el tiempo,
las esposas de Salomón comenzaron a ejercer una influencia significativa sobre él. Muchas de ellas adoraban a dioses extranjeros y practicaban rituales que estaban en conflicto directo con la fe monoteísta de Israel. Aunque Dios había advertido específicamente al pueblo de Israel que no se casara con mujeres extranjeras para evitar ser arrastrados a la idolatría, Salomón ignoró esta instrucción. Poco a poco, el corazón de Salomón, que una vez había estado completamente dedicado a Dios, comenzó a dividirse. Influido por sus esposas, permitió la construcción de altares y lugares de culto para deidades extranjeras como Astarte, Milcom y Moloc. Estos dioses representaban prácticas que eran abominables a los ojos de Dios, incluyendo sacrificios humanos y rituales paganos. La idolatría de Salomón no solo afectó su relación personal con Dios, sino que también tuvo un impacto profundo en el pueblo de Israel. Los altares a dioses extranjeros comenzaron a aparecer en todo el reino, y muchos israelitas, siguiendo el ejemplo de su rey, se desviaron de la fe en Jehová. El mismo hombre que había construido el templo de Jerusalén como un símbolo de devoción a Dios, ahora estaba permitiendo que otras deidades fueran adoradas dentro de su reino. Dios, que había sido paciente y generoso con Salomón, no pudo pasar por alto esta traición. A través de un profeta, le advirtió de las consecuencias de sus acciones. Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David, Dios no dividiría el reino durante la vida de Salomón, sino después de su muerte. El alejamiento de Salomón de Dios no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, alimentado por sus decisiones aparentemente pequeñas, pero acumulativas. Su deseo de mantener la paz y el control a través de alianzas matrimoniales lo llevó a comprometer los principios fundamentales de su fe. Lo que comenzó como una estrategia política se convirtió en una trampa espiritual que lo alejó de la sabiduría y la justicia que una vez definieron su reinado. La idolatría de Salomón también tuvo un impacto personal. Aunque había acumulado riquezas, poder y conocimiento como nadie antes que él, comenzó a sentir un vacío en su vida. En sus últimos años, reflexionó sobre esta sensación de insatisfacción en el libro de Eclesiastés, escribiendo: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras revelan un corazón que, a pesar de poseerlo todo, estaba consciente de la fugacidad de los placeres y logros terrenales cuando Dios no está en el centro de la vida. Mientras Salomón luchaba con su distanciamiento espiritual, las tensiones internas comenzaron a aflorar en el reino. Jeroboam, uno de sus oficiales, fue ungido en secreto por el profeta Ahías como el futuro líder de 10 tribus de Israel, en cumplimiento de la advertencia de Dios. Esta profecía marcó el inicio de la división que fracturaría al reino después de la muerte de Salomón. Por primera vez en su reinado, Salomón comenzó a experimentar oposición tanto interna como externa. Las alianzas que había construido a través de su harén no pudieron protegerlo de las consecuencias de su desobediencia, y la unidad que una vez caracterizó a Israel comenzó a desmoronarse. Las decisiones de Salomón, marcadas por su desobediencia y alejamiento de Dios, comenzaron a cobrar un precio alto en los últimos años de su reinado. Lo que una vez fue un reino unido, próspero y espiritualmente sólido, ahora mostraba grietas profundas. Estas consecuencias no solo afectaron a Salomón personalmente, sino que también marcaron el futuro de Israel, dejando un legado complejo que mezcla grandeza con advertencia. Dios, fiel a sus promesas pero también justo en sus juicios, no pasó por alto la idolatría de Salomón. A través del profeta Ahías, le anunció que el reino sería dividido después de su muerte. Este acto no era solo un castigo para Salomón, sino también una advertencia para el pueblo de Israel. El alejamiento de Dios siempre trae consecuencias. Sin embargo, en su misericordia, Dios permitió que la dinastía de David permaneciera en el poder sobre una parte del reino, en cumplimiento de su pacto con David. Por amor a David, tu padre, no lo haré en tus días, declaró Dios, pero lo arrancaré de la mano de tu hijo. Así, Salomón pasó los últimos años de su vida sabiendo que su reino, construido con tanto esfuerzo,
enfrentaría una fractura inevitable. A medida que las consecuencias de sus decisiones se volvían más evidentes, Salomón comenzó a enfrentar desafíos tanto dentro como fuera de Israel. Internamente, las tensiones entre las tribus del norte y del sur crecieron, exacerbadas por las diferencias culturales, económicas y espirituales. Mientras que Jerusalén y Judá disfrutaban de los beneficios del comercio y la centralización del poder, muchas tribus del norte sentían que sus intereses eran ignorados. Externamente, los enemigos de Israel, que habían permanecido inactivos durante gran parte del reinado de Salomón, comenzaron a resurgir. Adversarios como Hadad el Edomita y Rezón de Damasco aprovecharon la debilidad espiritual del reino para consolidar su poder y causar disturbios en las fronteras de Israel. Estas amenazas reflejaban la pérdida de la protección divina que una vez había asegurado la estabilidad del reino. En medio de este contexto de tensión y descontento, Salomón pasó sus últimos años reflexionando sobre su vida y los errores que lo llevaron a este punto. Esta introspección dio lugar a algunos de los escritos más profundos de la Biblia, incluidos Eclesiastés, Proverbios y Cantares. En Eclesiastés, Salomón comparte sus pensamientos sobre la futilidad de los logros terrenales y la búsqueda de placeres materiales. Todo lo que mis ojos desearon, no les negué, escribe, pero concluye que todo es vanidad de vanidades. Estas palabras, cargadas de arrepentimiento, reflejan la comprensión de Salomón de que la verdadera satisfacción solo se encuentra en Dios. En Proverbios, ofrece consejos prácticos y espirituales para vivir una vida sabia y justa. A través de estos textos, Salomón buscaba guiar a las generaciones futuras, asegurándose de que aprendieran de sus errores. Una de sus enseñanzas más conocidas, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, encapsula la lección más importante de su vida. Sin Dios, incluso la mayor sabiduría es inútil. En Cantares, Salomón celebra el amor y la intimidad, mostrando un lado más humano y sensible de su carácter. Este libro, lleno de poesía y simbolismo, destaca la belleza del amor puro y el respeto mutuo, un contraste con las relaciones políticas y superficiales que marcaron gran parte de su vida. Después de 40 años de reinado, Salomón murió, dejando un reino al borde de la fragmentación. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero su falta de sabiduría y su arrogancia agravaron las tensiones existentes. Cuando las tribus del norte exigieron alivio de los impuestos y cargas laborales que Salomón había impuesto, Roboam, influido por sus consejeros jóvenes, respondió con dureza, declarando: «Mi dedo meñique será más grueso que los lomos de mi padre». Esta decisión provocó una rebelión liderada por Jeroboam, quien se convirtió en el líder de las 10 tribus del norte, formando el reino de Israel. Roboam retuvo solo las tribus de Judá y Benjamín, creando el reino de Judá con Jerusalén como su capital. Así, la profecía de Dios se cumplió, y el reino que Salomón había gobernado en unidad quedó dividido. El legado de Salomón es tan complejo como su vida. Por un lado, es recordado como el rey más sabio y próspero de Israel, un hombre cuya sabiduría divina y habilidades diplomáticas llevaron al reino a su apogeo. Construyó el Templo de Jerusalén, una obra maestra que se convirtió en el centro espiritual del pueblo de Dios y un símbolo de su devoción. Por otro lado, su vida también es un recordatorio de las consecuencias del pecado y el alejamiento de Dios. Su caída muestra que incluso los más grandes pueden sucumbir a las tentaciones si pierden de vista los mandatos divinos. Salomón, con toda su sabiduría y riqueza, no fue inmune a los errores humanos. A través de sus escritos y su historia, Salomón dejó una lección perdurable. La verdadera grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la obediencia y la relación con Dios. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y decisiones, recordándonos que la sabiduría comienza con el temor de Jehová y que la fidelidad a Él es la única fuente de satisfacción duradera. La vida de Salomón es un espejo en el que podemos ver reflejados los dilemas de la humanidad, el anhelo de grandeza, la búsqueda de propósito y el peso de nuestras decisiones. Fue el hombre más sabio de su tiempo, el más rico,
el más influyente, y sin embargo, sucumbió a las mismas tentaciones que enfrentamos todos. Su historia nos recuerda que la sabiduría, sin obediencia, no basta para mantenernos en el camino correcto. Salomón comenzó con un corazón íntegro, dispuesto a servir a Dios y a su pueblo. Construyó un reino que fue la envidia del mundo, pero también permitió que sus propias decisiones lo llevaran a la idolatría y a la división. Nos enseña que los pequeños compromisos con lo incorrecto, si se repiten, pueden llevarnos lejos de nuestras convicciones más profundas. Sin embargo, su vida también nos deja un mensaje de esperanza. En sus últimos años, Salomón reflexionó sobre sus errores y nos dejó un legado escrito que ha guiado a generaciones. Sus palabras en Eclesiastés son un testimonio vivo de la búsqueda del sentido en medio de la confusión. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y nosotros? ¿Estamos construyendo templos que honran a Dios en nuestras vidas? ¿O estamos dejando que las distracciones nos desvíen de lo realmente importante? La historia de Salomón nos invita a examinar nuestras prioridades y a recordar que al final, lo único que permanece es nuestra relación con el Creador. Así que, si crees que tienes todo bajo control, pregúntate, ¿qué tan sólido es el fundamento en el que construyes tu vida? ¿Será como el templo de Salomón, levantado en gloria pero eventualmente corrompido? ¿O será una relación auténtica y eterna con Dios?